ser humano siempre apunta, juzga y señala con el dedo. Y el ser humano es el ser humano que no tiene nada de gracia, nada de misericordia. Y a veces nosotros como seres humanos somos más legalistas que qué. Pero en esta genealogía encontramos un montón de cosas. Es más, les he dicho anteriormente que muchas de las veces, cuando leemos este capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, mis hermanos, pasamos por alto estos nombres. Y es más, ni siquiera relacionamos, ni nos ponemos a investigar, a hacer algo, sino que le damos una lectura rápida, a veces ni siquiera lo leemos. Y aquí encontramos una cantidad de enseñanza, una cantidad de cosas para nuestras vidas, mis hermanos. Y en esta mañana vamos a ver una genealogía de gracia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 17 antifonalmente. Amén. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, bendecimos tu nombre en este tiempo, gracias por tu palabra que puede ser leída, que puede ser explicada también. Rogamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos ilumine, que nos enseñe en esta mañana, Señor. Gracias por estos versículos que están incluidos aquí dentro de tu genealogía, Señor. Gracias por tus antepasados, que son personas como nosotros, bendito Señor, con pecados, con fallas, con errores, con tantas cosas, Señor. Pero tú te has mostrado como un Dios de gracia, de misericordia, al saber que tú no solamente eres el Rey de gloria, también eres nuestro Rey Salvador, quien murió por nuestros pecados, Padre. Y eso queremos reconocer en esta mañana, reconocer que tú eres nuestro Dios de misericordia, que siempre das oportunidades, Señor, y que siempre nos colmas de bendiciones, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta mañana. Descansamos en ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hace 15 días atrás había mencionado, mis hermanos, que nosotros pertenecemos, o mejor dicho, hay dos genealogías nada más en esta vida, en este mundo, dos genealogías, la genealogía que viene de Adán y la genealogía que viene de Cristo. Todos los que estamos aquí hemos nacido en la genealogía de Adán, ¿sí? En esa genealogía de Adán donde dice que todos morimos, ¿sí? Porque todos los que venimos de Adán ya nacemos en pecado y por ende estamos condenados, separados de Dios, ajenos
a la vida de Dios. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, nuestro Señor, nos toma de esta genealogía de Adán, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, mis hermanos, y nos permite pasarnos a esta nueva genealogía, la genealogía de Cristo. Ahora somos de la genealogía de Él, somos hijos de Dios, pertenecemos a su reino y vamos a compartir con Él la vida eterna. Pero en medio de todas estas cosas, mis hermanos, yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué Dios quiso poner todos estos nombres allí? ¿Por qué Dios ha querido manifestar estos nombres y mencionar algunas personas? ¿Por qué Dios no hizo más fácil simplemente hacer más de corrido, no mencionar tantos nombres allí y simplemente presentarse como ese Dios? Ahora queremos estudiar en esta mañana, mis hermanos, el versículo 6, ¿sí? ¿Me pueden? Aquí también la apago. Aló, sí, ahí está mejor ya. Eso, bájenle a los otros micrófonos. Vamos a leer nuevamente el versículo 6 y ahí está basado en esta vida de estas dos personas. Vamos a hablar de un tema que es muy trascendental en medio de nuestra sociedad y cómo Dios ha decidido restaurar, cómo Dios ha decidido levantar a esta pareja que se menciona aquí, a David y también, mis hermanos, la mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? A ver, Betsabé. Dice el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. ¿No era más fácil decir Salomón? Y se acaba ahí nomás el versículo, pero no lo dice, sino que tiene que añadir aquí, Mateo tiene que añadir esto, dice, de la que fue mujer de Urías, de la que fue mujer de Urías. Quiero hacer una introducción a este versículo, mis hermanos. Miren, hermanos, la fidelidad, y escúcheme bien esto, es como una voz solitaria que clama en el desierto de hoy. Es difícil encontrar en nuestro medio, en nuestro contexto, a personas fieles. ¿Sí? La que una vez se llamaba adulterio, ¿sí? Lo que una vez se llamaba adulterio y conlleva un estigma de culpa y vergüenza. Antes, miren, el adulterio tenía eso. Las personas se avergonzaban, era un estigma y decían, miren, allá va una persona adúltera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo llama la sociedad a eso? Una aventura. Una aventura. Una palabra que suena bastante agradable, casi placentera, envuelta en un misterio. Fascinación y emoción. Sí, y ahora se le llama a esto una relación y no se le considera, ¿qué cosa? Pecado. Sino simplemente he tenido una aventura. ¿Sí? Y peormente cuando ya se le descubre a la persona, simplemente he tenido una aventura, nada más, un desliz. He tenido otra relación, pero no ha pasado mayor cosa. Lo que una vez se mantenía detrás de escenas, escondido como un secreto, muy bien guardado, ahora está en los titulares y es el tema de una película, es el tema de una novela. La infidelidad se ha vuelto ahora tan común como un resfriado. Como un resfriado, mis hermanos. Y ese es el tema que vamos nosotros a hablar en esta mañana, de este versículo 6, porque aquí encontramos algunas verdades para nuestra vida, para nosotros poder ver cómo la sociedad lo llama y cómo Dios quiere que nosotros como creyentes lo veamos.
La verdad es que la infidelidad es idolatría. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? La infidelidad es idolatría. Es colocar el deseo personal por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Es mi deseo, es lo que yo quiero, y eso se antepone a lo que Dios quiere, a lo que es hacer la voluntad de Dios. Idolatría es buscar algo en la vida que hemos puesto por encima de Dios. ¿Se da cuenta? Idolatría es buscar algo en la vida que hemos puesto por encima de Dios. Lo hemos puesto en primer lugar, que es donde Cristo debería estar en nuestras vidas. En nuestras vidas, mis hermanos queridos. Y ahí es donde nosotros debemos ir analizando acerca de este versículo. No es necesario estudiar y observar profundamente nuestro árbol genealógico para poder encontrar algunos antepasados que se entregaron a los ídolos en vez de ir detrás de Cristo o en pos de Cristo. Y la verdad es más dura cuando miramos nuestra propia vida, ¿sí? Con mucho detenimiento para descubrir en qué áreas o en qué momentos hemos estirado el cuello para ver por encima de los límites claros de Dios. Miren, la infidelidad es simplemente querer comer el pasto ajeno cuando nosotros tenemos nuestro propio pasto. Es querernos saltar la cerca del otro lado, pensando que el pasto del otro lado es más verde, es más rico, es más sabroso, despreciando de este lado que tenemos nuestro propio pasto. ¿Cuántas veces no hemos mirado por encima de esa verja, por encima de esa cerca, pensando que allá se ve mejor? Y saben que cuando la gente se cruza y se salta la verja al otro pasto, lo único que se encuentra, mis hermanos, es una serie de matorrales nada más, espinas, pensando que está mejor al otro lado. Y quiero decirles que eso es lo que Satanás nos quiere hacer pensar. Como alguien dijo, el pasto se ve más verde o el césped se ve más verde del otro lado. ¿Cuántas veces no hemos estado queriendo perseguir intereses personales, mezquinos, independientemente, mis hermanos, de buscar la voluntad del Señor para nuestras vidas? Y no hablo solamente del adulterio. Hablo de todo aquello que puede llegar a ser ídolo en mi vida y que anteponga la voluntad del Señor para hacer mi propia voluntad y tratar de conseguir lo que yo quiero. Porque ya dijimos que eso es idolatría. Anteponer mi deseo, anteponer lo que yo quiero sin importarme lo que Dios diga o lo que Dios quiera en mi vida. Siempre hemos tenido esa invitación seductora a perseguir los ídolos de nuestra comodidad personal, el dinero, su carrera, sus intereses personales, o algo que sea más grande, algo que sea mejor, porque siempre estamos mirando, siempre estamos viendo lo que el otro tiene y digo, yo quiero eso. Y estamos codiciando lo que las otras personas quieren. Y eso se mete en nuestra vida y antepone la voluntad del Señor por tratar de conseguir lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y perdemos de vista. En lugar de ver nuestro pasto, lo que el Señor nos ha dado ya y lo que nosotros tenemos, muchas de las veces, mis hermanos, podemos encontrarnos al saltarnos al otro lado de la cerca. Podemos encontrar matorrales de maleza, espinos, plantas venenosas que pueden dañar y lastimar y aplastar y paralizar nuestra vida cristiana. Muchos creyentes hoy en día se sienten detenidos por este tipo de cosas. Ahora, cuando estudiamos la genealogía o el árbol genealógico de Jesucristo, podemos encontrar advertencias en forma de biografías de hombres y mujeres que mordieron el anzuelo y se saltaron a la cerca del vecino. Por así decirlo, mis hermanos, la palabra de Dios
nos quiere mostrar el día de hoy, que es mejor mirar todo esto que el Señor nos muestra a través de esta genealogía de Cristo, ¿sí? Y tomar asunto en ello, rectificar y regresarnos a mirarle al Señor, porque Dios es un Dios de gracia. Mis hermanos queridos, Dios es un Dios de gracia. Mateo quiere centrar nuestra atención en las vidas de dos personas. Ahí tenemos nuevamente el versículo 6. Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Por eso yo digo, solamente el versículo debió haberse quedado en David engendró a Salomón, y después del versículo 7, Salomón engendró a Roboam. Pero ¿por qué le menciona a la mujer de Urías? ¿Por qué le menciona a la mujer de Urías? Porque Dios no quiere tapar lo que hicieron estas dos personas. ¿Sí? Dios no quiere tapar lo que hicieron estas dos personas. Dios quiere que se descubra la obra de estas dos personas, porque Dios quiere ponerse por encima de ellos y mostrar su misericordia y su gracia para estas dos personas, porque Dios es un Dios de gracia. Este capítulo de Mateo no solamente menciona un par de nombres, sino que este capítulo abre una caja de recuerdos extremadamente vergonzosos. Así que Mateo incluye ese detalle. ¿Y por qué quiere recordarnos? Porque no quiere pasar por alto ese escándalo y conservar un poco de dignidad de David. Vean, si hay un hombre, escúcheme bien esto, si hay un hombre en la Biblia a quien el Señor le ha sacado los cueros al sol y lo ha desnudado una y otra vez, y es el que más se habla de sus cosas vergonzosas, este es de David. Pero es una genealogía. Deberían estar las cosas más detalladas y maquillarle un poquito, taparle. Porque vean, mis hermanos, muchas de las veces nosotros como cristianos queremos tapar muchas cosas y queremos que no se enteren de muchas cosas. Y queremos maquillarle y queremos ponerle allí. Salomón engendró a Roboam, debería continuar, pero no. ¿Por qué la necesidad de insertar este comentario bastante inusual en un documento genealógico legal? ¿Por qué, mis hermanos? ¿No debería Mateo arreglar esas partes vergonzosas de la genealogía del Mesías? Cuando uno llega a esta parte y leerlo, simplemente continuarlo sin que se mencione la mujer de Urías allí. Y el Espíritu Santo le dice a Mateo, detente allí, agrega ahí esta frase que falta. No lo pases por alto. Miren, a Dios, les voy a decir esto, mis hermanos, Dios no está interesado en pulir la historia. No le interesa poner a la gente en pedestales. Él está interesado aquí desde el principio en insistir en el hecho de que Jesús todavía ha venido a morir ¿por quiénes? Por los pecadores, mis hermanos. A Mateo y al Espíritu Santo no le interesan en poner gente en pedestales. Mira, el Mesías ha venido de tal fulano, de tal sultano. No. El plan de Dios y el propósito de Dios era que Jesucristo venga y muera por los pecadores. Dios no oculta el escándalo y lo pone debajo de una alfombra. Dios no quiere hacerse de la vista gorda con respecto al pecado. De hecho, Cristo va a morir por ese pecado y también por los pecados de todos los demás. Por eso está ahí una genealogía, mis hermanos. ¿Cómo se llama el tema del mensaje? Una genealogía de gracia, o la genealogía de gracia, mis hermanos. Porque Cristo no solamente quiere ser el rey grande, glorioso, Él quiere ser un rey de gracia. Un rey de gracia. Jesús nació para poner un rostro a la doctrina de la gracia salvadora y redentora. ¿Qué dijo ya en los evangelios mismos? Yo he venido a salvar todo aquello que se había perdido. Por eso Él no deja
de mencionarse esto dentro de esta genealogía. Lo que nos lleva de relato a esta historia, y esto quiero mencionarlo, y quiero, mis hermanos, queremos recordar un poco de la historia de esta pareja, que se lo menciona en el libro de Reyes. No lo vamos a leer, solo vamos a mencionar algunas cosas, nada más aquí. David fue una persona que se saltó a comer el pasto del lado de la otra cerca, del otro lado de la cerca. Y eso hicieron también muchas personas después también de David. David mordió el anzuelo, ¿sí? Se cruzó a morder el pasto que él pensó que vio que estaba más verde allí. Pero mis hermanos, no fue un salto de la noche a la mañana. No es que esta mañana me levanté, vi me paso al otro lado. No, mis hermanos, David ya comenzó con esto desde hace tiempos atrás. Y simplemente para esta caída fue un proceso nada más que tuvo. Y Dios quiere que aprendamos a mirar aquellos procesos en nuestras vidas, donde podemos estarnos deslizando, cayendo suavemente, sin darnos cuenta que podemos estar en peligro. Puede estar en peligro nuestra vida, puede estar en peligro nuestro matrimonio, puede estar en peligro nuestra familia, pueden estar en peligro aquellas personas, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Miren, vamos a Deuteronomio 17. Aquí hay un mandato que Dios dio, unas leyes que Dios dio al rey, básicamente. Cuando la nación de Israel iba a tener rey en el futuro, ya Dios dijo cómo debían proceder los reyes. Deuteronomio capítulo 17. Lo encontramos en el versículo 14 en adelante, mis hermanos. Aquí hay unas leyes que Dios ya lo puso. Imagínense, aquí la nación de Israel estaba en el desierto. Todavía no tenían rey. Y Dios ya decidió cómo el rey tenía que vivir y lo que tenía que hacer. Vamos a leerlo antifonalmente desde el versículo 14 al 20. Deuteronomio 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Wow, qué claro que está esto, ¿no es cierto? Si David solamente hubiera leído esto y hubiera tenido esa copia de la ley allí, ¿para qué dice? Para que lo medite de día y de noche y que nunca se aparte de él. Dice, iba a ser prolongar todavía mucho más su reino. Así que Dios ha dado específicamente en Deuteronomio, sí, lo que Dios quería que los reyes de Israel tendrían que hacer. Dios ordenó que no debían multiplicar los caballos. ¿Alguien sabe qué representan los caballos? Los caballos representan ídolos del poder militar.
la fuerza de un reino. Y Dios dijo que no multipliquen los caballos, que representan los ídolos del poder militar. ¿Y qué significa esto de multiplicar la plata y el oro? Los ídolos del poder financiero, mis hermanos. Los ídolos del poder financiero. Y no debían multiplicar esposas. ¿Qué significa esto de multiplicar las esposas? Los ídolos del poder sexual y político. Los ídolos del poder sexual y político, ya que muchas alianzas políticas se daban así entre los reyes. Un rey le ofrecía, dice, aquí tengo mi hija, llévate como una de tus esposas. Eso significaba un poder sexual y a la vez también era un poder político para hacer alianzas entre las naciones. Entre las naciones. Miren, David no tuvo problema con los dos primeros pasos. David no tuvo problema con las dos primeras pruebas. Él no cayó en la trampa de depender de su ejército, para nada. Y no hizo del dinero su ídolo, tampoco, mis hermanos. Pero este tercer anzuelo finalmente atrapó su corazón. Durante 20 años él había estado jugando con el pecado sexual. Al parecer, él creyó que podía manejarlo, que podía mantener esa vida sin mayores problemas. Simplemente la relación con Betsabé fue esa cereza que coronó ¿cómo se va a decir? Al pastel. ¿Sí? O esa última gota de agua que derramó ya el vaso de agua, mis hermanos. Recordemos un poquito la historia de David. ¿Sí? Primero, él se había casado con Mical. ¿Mical era hija de quién? Del rey Saúl. ¿Se acuerdan? Quien matare al gigante, decía Saúl, yo le daré a mi hija Mical. David cogió y ya le tuvo a Mical allí. ¿Sí? Mientras David escapaba de Saúl, ¿qué pasó? El rey Saúl le cogió y le dio a Mical a otro hombre. Pero más tarde David recuperó a su esposa, pero luego él se casó con Abigail y después se casó con Ahinoam. Más adelante, cuando se muda a Hebrón, se casó con 4 mujeres más. ¿Se dan cuenta? Es un periodo de 20 años que viene decayendo su vida. Allí tenía una colección de esposas y luego con el tiempo deja de lado y comienza también a tener concubinas. David. Este hombre se hace su propio harén entre esposas y concubinas. Miren, cuando una persona cae en este tipo de pecados, como les dije, no es de la noche a la mañana. No es simplemente que salí y ¡pac! Me encontré y caí. Mis hermanos, es un proceso que viene dañando la relación matrimonial. Es un proceso que viene degenerando su relación hasta que llega a un punto nada más que culmina con ello. Esto es lo que hacían los reyes. David ha estado persiguiendo el mito de que el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Y finalmente termina protagonizando este escándalo que les lleva a la lujuria y al abuso de poder y una conspiración para asesinar a su amigo. Porque ¿saben de dónde le conoce David a Urías? Urías era de los hombres fieles a David, ¿sí?, que le había seguido cuando Saúl estaba persiguiendo. Urías había estado caminando con David durante todo ese tiempo, mis hermanos. Y conspiró para asesinar a su amigo, que había sido fiel y leal cuando Saúl estaba persiguiendo. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar el pecado, básicamente? Así que esta genealogía es una advertencia para todos nosotros. El pecado de David con Betsabé nos muestra algo muy cierto en cuanto a la lujuria. La lujuria nunca se queda sin ideas. Nunca se queda sin ideas. La mente del ser humano comienza a estirarse y a propagar muchas cosas. Comienza con una imagen en la televisión, con alguna serie que podemos estar mirando. Y luego comienza con algún mensaje en el celular. Comienza con algunos
escenas que podemos estar viendo allí. Y ustedes no se dan cuenta cuando ya estamos siendo seducidos. Y es un proceso nada más. Hay muchas personas que son adictivas al celular el día de hoy. Y pueden pasar horas y horas allí en el celular y no se dan cuenta todo lo que están viendo allí. Y eso comienza a complacerles en su vida y no digo de un porrazo, simplemente que comienzan a ser seducidos nada más. Miren, si hay algo, no voy a hablar con propiedad de esto porque no conozco tan profundamente, pero cuando usted se mete en el internet y comienza a ver algo que de pronto le interesó, miren, después de un rato le comienzan a aparecer más publicaciones relacionadas con eso. Y usted comienza a ver y comienza a hundirse en medio de todo eso que le acontece allí, que le aparece allí. Y ahí es cuando comenzamos a cambiar el nombre a los pecados, para que suenen más atractivos. Le llamamos, bueno, es que la sociedad, ¿cómo le llama ahora a la infidelidad? Un estilo alternativo de vida. Así lo llama. Es algo permisible. Hubo consentimiento mutuo. Mis hermanos, es una trampa. Pensar que el pasto se ve mejor del otro lado, que el pasto está mejor del otro lado, esa es una trampa del diablo. Porque no sabe que se está cayendo en un terreno totalmente feo, horrible. Y las consecuencias se lo va a ver más tarde. Se lo va a ver más tarde, mis hermanos. Hay consecuencias espirituales, hay consecuencias físicas. Hay personas que mueren en nuestro país diariamente por enfermedades venéreas. No tenemos una estadística aquí en nuestro país de cuántas personas mueren al día por enfermedades venéreas, pero los hay, mis hermanos. Hay tantas enfermedades de transmisión sexual. De hecho, muchas personas son diagnosticadas con una enfermedad de transmisión sexual constantemente en nuestra sociedad. Se estima que una persona en el planeta se diagnostica con una enfermedad de transmisión sexual cada 45 segundos en el planeta. Y sin embargo dicen que es seguro, pero no lo es. Si usted piensa acostarse con alguna persona y esa persona se ha acostado con, qué sé yo, cualquier cantidad de personas, piense lo que puede estar trayendo a la vida y consecuencias de la familia, y nefastas consecuencias a la familia, mis hermanos. La estadística sí nos dice que el 50% de las personas que han contraído enfermedades de transmisión sexual oscilan entre los 15 y 19 años de edad. 15, 19 años. En vez de que nosotros como familias estemos construyendo vallas a nuestro alrededor, nos dejamos llevar por esta cultura del placer, esta cultura de la lujuria en la que nos hemos vuelto y estamos envueltos en medio de eso. En vez de construir esas vallas, de levantar los muros más altos, más bien estamos botando nosotros mismos esos bloques, derribándolos y dejando que todo eso pueda ingresar a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. David tenía que cortar eso y no lo hizo. Y no lo hizo. En vez de construir esos muros, más bien muchos cristianos se han dedicado a construir puentes para pasarnos al otro lado. David ha estado quitando esa valla durante 20 años. Y ahora a sus 50 años, David tiene 50 años cuando pasa esto con Betsabé. Desde la azotea de su palacio, a pesar que le informan, oye David, ella es una mujer casada. De hecho, está casada con uno de tus hombres valientes que han luchado
en tus días cuando tú huías del rey Saúl. Y cuando tú vivías en una cueva, este hombre estuvo al lado tuyo, allí. ¿Y saben qué dice David? ¿Qué importa? No me importa. Ambos cometen el adulterio y luego él la envía de vuelta a casa como que si nada hubiera pasado. La mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Betsabé. Sin embargo, lo que quiero hacer ahora es llevarlos detrás del escenario a lo que se convierte uno de los testimonios más maravillosos, mis hermanos, del Evangelio de la Gracia. ¿Qué pasa con David? David confiesa su adulterio y la conspiración para asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Cuando viene el profeta Natán, yo puedo decir que este profeta Natán, él se las jugó básicamente. Dios le dice al profeta Natán: ve y dile a David lo que está pasando. Pero Señor, ¿no sabes que él es el rey y puede mandarme a cortar la cabeza? Ve y dile. Como consecuencia de ello, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa allí? Como consecuencia de ellos, David se arrepiente y tenemos como bendición el Salmo 51. Miren, leamos unos versículos del Salmo 51. Vamos desde el versículo 1 en adelante, mis hermanos. No lo vamos a leer todo, pero Salmo 51. Y este es un salmo muy precioso que nosotros debemos tomarlo siempre en cuenta en nuestras vidas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco, ¿qué dice ahí? Mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Hasta ahí nomás, por unos momentos. Podemos ver ahí el Salmo 51, registra su agonizante y auténtica confesión de arrepentimiento ante el Señor. Y tenemos también que Dios le perdonó, sabemos de eso. Aunque las consecuencias del pecado muchas de las veces pueden quedar en la vida, mis hermanos, pero podemos ver que Dios perdonó la vida de David. Pero también tenemos evidencia de que Betsabé también fue acogida por ese Dios de gracia que la tomó, lo restauró y la levantó también. A Betsabé. Se nos dice que Betsabé dio a luz de ese hijo. Ese hijo murió, por si acaso, mis hermanos, de ese hijo del adulterio murió, y luego Dios le dio un nuevo hijo a Betsabé. ¿Cómo se llamaba ese nombre? El del hijo, Salomón. Ese nombre de su hijo se llama Salomón. Salomón tenía varios nombres. En aquellos días del Antiguo Testamento, más que en la actualidad, los nombres eran muy significativos, mis hermanos. David le llamó a su hijo Salomón. Salomón significa, o viene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. Que significa paz. David esperaba que Salomón tuviera un reino diferente al suyo, un reino sin guerra y por muchos años de paz, porque este muchacho tenía que emprender la construcción del templo y acabarlo. El Señor también le puso un nombre a Salomón. Busquen por favor segundo libro de Samuel, capítulo 12. Aquí tiene otro nombre este muchacho. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, perdón.
capítulo 12, versos 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Leo el 24 y ustedes me ayudan con el 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. A causa de Jehová. Leemos que Jehová amó a Salomón, y luego el Señor manda un profeta, ¿sí? Más seguro que era el profeta Natán. Mis hermanos, este sabio y valiente profeta se convirtió en tutor de Salomón. ¿Puede imaginarse crecer y escuchar que Dios le puso su segundo nombre? El significado, este significado Jedidías quiere decir que amó a Jehová. Qué tremendo eso. Dios puede cambiar la historia. Por eso se llama una genealogía de gracia. Dios puede cambiar nuestra historia, mis hermanos. Dios puede cambiar. ¿Quieren que les diga algo? Dios nos ha cambiado también a nosotros del nombre. Dios nos ha cambiado de nombre. Nos llamamos santos. Nos llamamos hijos de Dios. Somos la novia de Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos amigos de Dios, nos llamamos cristianos también. Dios ha cambiado nuestra historia. ¿Se dan cuenta? Cuando nos cambiamos de la genealogía de Adán y nos pasamos a la genealogía de Cristo, podemos ver a este Dios de gracia, porque Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, y Él nos ha cambiado de nombre. Ahora, Dios nos ha cambiado de nombre. Mis hermanos, Jedidías significa amado de Dios o amado por Jehová. Ustedes y yo ahora somos amados por el Señor Jesucristo, amados por Dios. Como creyentes, Dios nos ha dado muchos nombres especiales. Hay otro nombre también que aparece para Salomón. Miren, estoy describiendo, aunque no se sabe mucho de Betsabé, más que cuando estaba bañándose desnuda ahí en ese río, qué sé yo, y el otro estaba mirando por la azotea. Y luego cuando viene uno de los hijos de David, quería usurpar el trono, ahí le vemos a Betsabé cogiéndole con el profeta Natán, llevándole a Salomón para hacerlo sentar ya en el trono. Esas son las dos veces que aparece. Pero mis hermanos, nosotros podemos verlo en Proverbios. En el capítulo 31 de Proverbios podemos verle allí a la mamá de Salomón. Busquemos, por favor, Proverbios 31. Por eso podemos ver el cambio en la vida de Betsabé. Proverbios capítulo 31, el versículo 1, podemos leerlo allí, mis hermanos. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Su madre. Ese es otro de los nombres para Salomón, Lemuel. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Lemuel simplemente significa, para Dios significa el nombre Lemuel. Para Dios. Era el nombre que ella usaba para Salomón, Lemuel. Por eso le escribe aquí. Un apodo, por así decirlo, que usó incluso en los años de madurez de Salomón. Este fue el testimonio de que Betsabé había dedicado a Salomón a Dios y no quería que Salomón se olvidara. De hecho, ella misma se había arrepentido de su pecado y estaba siguiendo a Dios, y quería y deseaba que también sus descendientes, sus hijos también sigan al Señor. Sigan al Señor. Aunque sus decisiones le habían llevado al desastre, al dolor, al pecado y a la culpa, pero Dios pudo revertir eso en la vida de Betsabé. Dios puede cambiar y puede transformar, mis hermanos. Si hay algo que les digo, Dios es especialista en eso, en nuestras vidas. Dios puede cambiar, Dios puede revertir todo eso.
y hacer algo diferente, mis hermanos queridos. Betsabé quería que Salomón nunca se olvidara y que la única vida que vale la pena vivir es la vida que está dedicada al Señor. Esa es la única vida que vale la pena vivirla. Betsabé estaba reconociendo que sus malas acciones le habían llevado al desastre, al dolor, al pecado y a la culpa, pero que Dios había perdonado su pecado, había perdonado su vida, mis hermanos. Así que podemos ver el cambio. Miren, vamos a Proverbios capítulo 1. Miren cómo esta mujer le estaba enseñando a Salomón y quería que él obrara de tal manera. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 10. Lo leemos antifonalmente allí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, que adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿No es este el corazón de una madre atrás de los hijos? Escucha la dirección de tu madre. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Por eso cuando un padre y una madre pueden exhortar a su hijo, decirle, mira, ten cuidado de esto. No consientas cuando los pecadores te quisieren engañar. Miren el capítulo 6 de Proverbios. No lo vamos a leer, pero aquí encontramos el consejo básicamente de Dios para este muchacho. Podemos leer solamente el 20, del 20 hasta el 26 podemos leer, mis hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ustedes del 27 también. ¿Andará el hombre sobre basas sin que sus pies se quemen? Ahí está, mis hermanos. Eso es algo que le está diciendo aquí su mamá. Betsabé era una mujer cambiada, madura, sabia y digna de escuchar su consejo. De hecho, mis hermanos, Salomón escribiría la descripción de esta mamá. ¿Saben a quién está describiendo Salomón en Proverbios 31? Es a Betsabé. Es a Betsabé por si acaso. Ella es la mujer virtuosa. Wow, pero ¿cómo puede ser posible eso? Betsabé está viéndole a su mamá y le está describiendo ahí. ¿No es maravilloso ver a un Dios de gracia cómo puede cambiar y transformar la vida de una persona? Amén, mis hermanos. Amén. Concluyo en esta mañana con 3 cosas nada más. Y tomen en cuenta estos 3 puntos que son muy importantes y que pueden ser aplicados a nuestra vida el día de hoy. El fracaso pasado no borra el potencial de convertirse en una influencia piadosa más adelante en la vida. ¿Sí?
nuestros pecados o lo que hayamos hecho, mis hermanos, no puede eliminar ese potencial que Dios tiene ahora para nosotros, en nuestra vida, mis hermanos, y hacer algo especial. Y podemos ser hombres y mujeres piadosos de aquí en adelante. Eso es lo que Dios quiere. Imagínense quién le está diciendo a Salomón estas palabras que encontramos en Proverbios 31:10. Busquen, ya que estamos ahí en Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Salomón se está refiriendo a su madre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Imagínense cómo ese pasado turbio, malo, feo de Betsabé ahora se convirtió en algo cambiado, diferente, porque Dios puede hacer algo nuevo. ¿Quién la hallará? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Segunda enseñanza. Es posible que una persona impía se arrepienta y se convierta en un consejero sabio. Eso es verdad. Mis hermanos, nosotros sin Cristo no podemos dar buenos consejos. Por eso yo siempre sé decir a mis hijos, sé decir a los jóvenes, a todos, vean, su mejor amigo nunca puede ser un no creyente. Es que papá es mi mejor amiga, es mi mejor amigo. No es creyente. ¿Qué buen consejo puede dar un no creyente, mis hermanos? Él te podrá colitar, ¿sí? Para todas las cosas que tú quieras hacer, podrá colitarte, podrá cubrirte, podrá decirte muchas cosas. Pero mis hermanos, los buenos consejos siempre vienen de personas piadosas que conocen al Señor, porque tienen el consejo y la sabiduría de Dios para enseñarnos. Así que podemos ver a Betsabé aquí dando buenos consejos. Dios cambió su vida y le hizo ser una persona piadosa, una persona sabia. Tercero y último, mis hermanos, la gracia de Dios se puede encontrar obrando en su vida, sin importar cómo haya sido su pasado. La gracia de Dios está obrando el día de hoy en su vida, sin importar lo que haya pasado o haya sido en su pasado. Las consecuencias de pecados pasados, de hecho, pueden durar toda la vida. La vida, pero eso no puede quitar el potencial del fruto del Espíritu en caminar con el Señor el día de hoy. Yo me acuerdo hace años atrás, un hermanito que había viajado al extranjero y después de pasar algunos años allá en el extranjero, primero fue para España y luego se pasó a los Estados Unidos, no sé cómo lo hizo. Él cayó en una serie de situaciones. La familia no la quería ni recibir. No voy a decir qué nomás tenía este hombre, pero mis hermanos, la familia, la esposa no quería ni verle, los hijos no querían saber de él. Saben, nos tocó a un grupo de hermanos ir a traerle del aeropuerto, porque él regresó en silla de ruedas, con unas múltiples enfermedades de transmisión sexual. Vean, Dios obró. Este hombre se arrepintió tremendamente, mis hermanos. No recuperó a su familia. Se lleva bien con su familia porque Dios todavía le ha condonado la vida a esa persona. Y ¿saben qué? Él predica y comparte la palabra del Señor ahora. Y Él les dice a muchos jóvenes, miren, aquí está el ejemplo de vivir alejado del Señor. Yo soy un testimonio de vivir alejado del Señor. Mírenme a mí cómo he quedado y lo que he perdido, solamente por querer vivir, conociéndole al Señor, queriendo vivir como insensato. Pero Dios me ha dado gracia ahora. Dios ha perdonado mi vida, decía. Miren, los jóvenes que le escuchaban a esta persona, tremendo.
de rodillas delante del Señor. Ahora, la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿queremos pasar por todo ese tipo de cosas? Cuando Dios ya les ha cambiado de familia, ya no pertenecen a la genealogía de Adán, ahora pertenecen a la genealogía de Cristo, y queremos ser necios en insistir en una vida de pecado cuando Dios nos ha cambiado de nombre. ¿Saben cómo se llaman? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son santos. Dios ha hecho algo grandioso en nuestras vidas y Dios puede usarnos para cambiar y transformar también la vida de muchas personas. ¿Puede usted ver a Dios obrando en su vida? Quiero decirle que sí, porque Dios nunca ha dejado de obrar. Aún en medio de nuestra insensatez, en medio de ser testarudos, Dios está obrando en nuestras vidas. Téngalo por certero eso. Y no necesita saltarse la cerca. Ese pasto del otro lado nunca será más verde que el que usted tiene y donde usted está pisando, donde usted está comiendo. Nunca será más verde. No se deje engañar por Satanás. Confiemos en la obra y la misericordia del Señor. El Salvador vino de esta genealogía para mostrar de que Él no solamente es del Salvador glorioso, Él es del Salvador de los pecadores. Vengamos al Señor. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta mañana que nos brindas. Queremos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos encontrar en ella misericordia, compasión tuya, Señor, para nuestras vidas. Porque tú puedes cambiar nuestro pasado y llevarnos a vivir como personas piadosas en nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Quizás para nuestros ojos, bendito Señor, no podamos ver con victoria, no podamos ver algo bueno, Señor. Por eso es que necesitamos ver a través de tus ojos. Necesitamos ver a través de ti, Señor, a través de tu corazón. Gracias por perdonar nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti. Tú cambiaste y transformaste la vida de David, la vida de Betsabé. Tú puedes cambiar y transformar también nuestras vidas del día de hoy. Tú puedes hacer diferente nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, nos ponemos en tus manos en esta mañana y descansamos en ti, soberano Dios. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor amado. Tú puedes cambiar nuestro pasado. Tú puedes cambiar nuestro pasado y hacerlo diferente, Señor. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces más allá de lo que nosotros mismos nos conocemos. Señor amado, no permitas que vayamos quitando esa cerca. Más bien permite que esa cerca se vaya fortaleciendo más y más, que se pueda ir levantando ese muro de protección para nuestras vidas, que eres tú, Señor. No queremos seguir construyendo puentes para saltarnos al otro lado y vivir como el mundo quiere que vivamos. Señor, tú quieres que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, a lo que tú quieres, Señor, porque tú eres un Dios de gracia. Tú has cambiado nuestros nombres. Tenemos un nombre nuevo. Pertenecemos a tu genealogía, Señor, y tú nunca te avergonzaste de nosotros, Señor, y nos has tomado en cuenta para estar dentro de tu genealogía. Nos has hecho nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Danos ese poder. Permite que el Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas, Señor. Y que podamos verte a ti, Señor. Que más ganamos estando contigo que saltándonos la cerca, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios, que tú seas nuestro todo, Padre. Quitamos todos aquellos ídolos que tenemos en nuestros corazones. Los quitamos de nuestra mente, de nuestro ser, de toda nuestra persona, Señor. Y queremos que tú ocupes el trono de nuestro corazón, Padre. Queremos vivir para ti. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo. Señor amado,
Gracias porque tú veniste a este mundo. No solamente eres el Rey de gloria, eres el Rey de aquellos que hemos sido restaurados de nuestro pecado, Señor. Tú eres nuestra cabeza, somos tu cuerpo, Señor. Y estamos contentos de que tú seas nuestro Rey. Gracias, Padre, porque a través de ti conocemos la misericordia, conocemos la compasión, Señor, conocemos el perdón. Gracias, Padre, porque aun cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros, Señor, y nos diste un nuevo nombre, una nueva vida. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos.